conocer, para desocultar, para sumar, para saber. conversación, Charla, diálogo, por suerte. Ahora, por suerte, Conversaciones. Bueno, en nuestras conversaciones diarias, aquí por Radio Carpincho, por Radio Escobar 105.1, y hoy vamos a abrir un espacio a la historia con el profe Manu. Hoy vamos a hablar sobre Mariano Moreno. Hola Manu, buen día, ¿cómo estás? David Mañarelli acá de Radio Carpincho te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, David? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Profe, bueno, queremos molestarlo para poder hablar un poco de historia. Sí, cómo no. Que nos viene bien para poder contrastar también, ¿no? Contrastar un poco la realidad con la historia nuestra. Así que, un día como hoy, fallecía Mariano Moreno. Exactamente. Hace 213 años. 213 años. ¿Podemos hablar un poco del personaje Mariano Moreno? Sí, cómo no. Dale. Mirá, es un personaje muy discutido, sí, Mariano Moreno, aunque no lo creamos, es un personaje bastante discutido en la historiografía argentina, la divulgación histórica también. Es una de las grandes misteriosas muertes de nuestra historia, sí, pero sobre todo es un gran personaje para lo que fue el proceso revolucionario. No se puede hablar de la Revolución de Mayo sin nombrar a Mariano Moreno. ¿Y por qué es un personaje muy discutido? Porque el tipo tuvo posiciones, fue parte de una corriente que tuvo posiciones muy profundas, ¿sí? Digo discutidas porque acá hago un paréntesis metodológico, si me permiten. Sí, por favor. Generalmente en historia es una trinchera más de discusión, ¿sí? Claro. En la vida argentina hay discusiones políticas, hay discusiones sociales, económicas, pero también hay discusiones ideológicas y culturales e históricas. Mariano Moreno es uno de los grandes puntos de discusión, no solamente del pasado, sino del presente, ¿sí? Porque está muy relacionado. Bien, está buenísimo. Está buenísimo que lo expliques para poder entenderlo en el hoy, digamos, ¿no? Exactamente. Porque ¿cómo veo yo la historia? La historia, bueno, es una ciencia social, estudia el pasado, estudia las fuentes del pasado, ¿sí? Pero no es objetiva, ¿sí? Claro. Todo tiene que ver con el punto de donde lo miramos, de donde lo estudiamos. Bien. Como dice el tema, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Claro, ¿no? Exactamente, sí. ¿Desde dónde escribís? ¿Desde qué lado de la mecha escribís también? Claro. Porque los historiadores, los divulgadores y los educadores tienen una práctica social, política en su vida, y esa práctica presente hacen que miren el pasado de determinada manera. Claro. ¿No? Correcto. Por eso es un tipo muy discutido. Okay. Por ejemplo, hay varios debates en torno a la Revolución de Mayo. Si fue una revolución, si hubo voluntad de independencia en ese grupo revolucionario, si esa voluntad, producto del proceso interno que se dio acá en Buenos Aires, en el Río de la Plata, fue el factor principal frente al factor externo de lo que sucedía en Europa. Y si realmente hubo una corriente política que intentó ir a fondo en lo político, en lo social y en lo económico. Estudiar a Mariano Moreno es clave para entender todo eso. Bien, ¿sí? bien. Es importantísimo. Bien, bueno, bien. Vayamos entonces. Bien, vamos a hablar de Mariano Moreno. Dale. Mariano Moreno fue el líder de lo que le llamamos muchos la corriente de política democrática en la Revolución de Mayo, ¿sí? Mariano Moreno encabezó una corriente donde estaba Belgrano, Hipólito Vieites, Castelli y muchos otros más, French, Beruti, sí, muchísimos más. Que a muchos los conocemos por diferentes motivos, y en la historia tradicional, por pavaditas como repartir las escarapelas, pero fueron mucho más que eso. Moreno fue un gran estudioso, sí, fue hijo de la Ilustración del siglo XVIII, fue hijo de esas revoluciones en el mundo, como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos. De muy chico, justamente, él nace en 1778,
Ten en cuenta que en 1776 se da la independencia norteamericana, en 1789 la Revolución Francesa, Claro. ¿sí? En esa época es cuando comienza la Revolución Industrial en Inglaterra, los inicios del capitalismo en el mundo, ¿sí? Bueno, es un tipo que absorbió todo eso, fue hijo de esa época, ¿sí? Fue un tipo republicano, fue un tipo anticolonial, y fue hasta uno de los padres del federalismo en la región. Y bueno, y él fue el iniciador junto a ese grupo de esta corriente democrática, ¿sí? Que después vamos a hablar. Moreno nació en 1778, ¿sí? Hijo de españoles, de Santander, recién llegados a Buenos Aires para cubrir un puesto en la tesorería de acá del Cabildo, un Cabildo y una Buenos Aires muy, muy reciente, porque ten en cuenta que recién en 1776 Buenos Aires va a pasar a ser la capital de un nuevo virreinato, que va a ser el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y 2 años después va a caer el padre a vivir acá, y Mariano Moreno va a nacer acá, ¿sí? O sea, va a ser hijo de un funcionario de mediana jerarquía, ¿sí? Español, Sí. pero de mediana jerarquía. Es más, vivían en San Telmo, lo que hoy es San Telmo, un barrio que está alejado de lo que hoy es Plaza de Mayo, donde vivían en esos alrededores lo principal de la aristocracia porteña, ¿sí? Pero bueno, va a ser hijo de eso. ¿En qué le benefició ser hijo de esa mediana jerarquía de funcionarios públicos? Que él pudo acceder a la educación. Claro, pudo ¿Sí? estudiar. Algo que era imposible para la época, ¿sí? Si bien sus padres eran funcionarios, su padre era funcionario, era muy caro. Es más, él tuvo como una primaria en lo que se le llamaban las escuelas del rey, sí, que eran como una especie de pequeñas escuelitas donde eran una especie de becados para poder estudiar las primeras letras, aprender a leer y escribir. Después pasó por el Colegio San Carlos, el secundario, lo que es el Nacional de Buenos Aires, que se podría hacer un programa aparte sobre esa escuela porque tiene muchísima historia. Claro. Fue la cuna de los grandes revolucionarios de la Argentina. Y bueno, y ahí empezó a tener relación, sí, con muchos intelectuales en medio de una época de revoluciones, ¿no? A nivel mundial, como venía A nivel relatando, mundial, ¿no? sí, Claro. sí, a nivel mundial. Sí. Vos fijate que estamos hablando de épocas donde Europa explotaba, ¿sí? Claro. Europa y Estados Unidos explotaban. Claro. Por eso digo, todo eso no estaba ajeno, ¿no? No estaba ajeno. Exacto. Si bien en las colonias españolas había un filtro con respecto a la información, todo llegaba. Claro. Todo llegaba, y principalmente a través de los ingleses. Sí, todo eso llegaba. Se ve que Mariano Moreno era un tipo desde muy chico, muy, muy capaz. Por lo tanto, fue aceptado en una universidad, que es la Universidad de Chuquisaca, en lo que hoy es el Alto Perú, Bolivia, lo que hoy es Bolivia. ¿Sí? Ahí va a hacer la universidad, va a estudiar teología, que era lo que quería el padre, después va a estudiar Derecho, que es lo que quería él realmente, y rápidamente la Universidad de Chuquisaca, que era la universidad más importante de Sudamérica, le va a abrir un campo de estudio y relaciones muy importantes en una época bastante revolucionada en la región. Ten en cuenta que en 1780 fue la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. Claro. Venían de épocas muy revueltas del Alto Perú, y esa intelectualidad altoperuana y esa Universidad de Chuquisaca tuvo un papel muy importante en esas rebeliones. Por lo tanto, él absorbió mucho de los profesores, mucha de esa energía revolucionaria previa a las revoluciones de 1810, ¿no? Es muy importante la vida de Chuquisaca, Claro. porque él se recibe de abogado. Es más, las primeras prácticas que hace para recibirse de abogado, sus primeros trabajos, son justamente defendiendo a grupos de originarios frente a los patrones de las minas de Potosí, de las minas del Alto Perú. Claro. Él se dedica a defender a sectores de pueblos originarios. Ya tomaba posición, digamos, desde ya ahí. tomó posición desde muy jovencito. Está Sí, bien. muy difícil, porque era, o Claro. sea, en esos juicios tuvo que denunciar a intendentes, a gobernadores y a funcionarios públicos. Sí, sí, muy difícil. Desde muy joven se la jugó, Bien, por lo menos como profesional. claro. Va a ser ahí que se va a casar con María Guadalupe, que Cuenca creo que es el apellido,
también que es de Cuenca, lo que es Bolivia, de Charcas, digo, de lo que es Bolivia, y ahí van a tener a Maranito, que es el hijo de él. Bien. Producto de su actividad compleja, lo van a rajar del Alto Perú. Él se va a tener que volver a Buenos Aires, a la casa de sus padres. En 1805 ya va a volver a Buenos Aires y va a seguir trabajando como abogado. Se ve que como abogado era un tipo muy importante, o por lo menos que se destacaba bien profesionalmente, porque rápidamente el Cabildo y después la Audiencia, que era la institución judicial de acá de Buenos Aires, del Virreinato, lo van a contratar como asesor. Okay. Sí, que era difícil trabajar ahí, porque por lo que uno ve, era una época donde sobraban los abogados y nada, y no todos terminaban trabajando en cargos importantes, pero Claro. Mariano Moreno así todo fue contratado, ¿sí? Bien, era capaz, el hombre destacado. Era un tipo muy, muy capaz, sí, exactamente, muy, Bien. muy capaz. Una de sus grandes, digamos, hitos, si querés, un Sí. punto muy importante como actividad como abogado, y más que nada porque se va a mostrar públicamente, va a ser en el medio de un conflicto que va a tener el virreinato. Ten en cuenta que en 1808, en Europa, Napoleón va a invadir España, ¿sí? Claro. Al invadir España, el comercio entre España y sus colonias, ¿sí?, se va a complicar, va a entrar en una crisis, Ujú, ¿sí? ujú. ¿Cómo funcionaba antes el comercio entre las colonias y España? Era un comercio monopólico. Las colonias tenían prohibido comerciar con otra potencia o con otros barcos que no sean españoles, Claro, ¿sí? ok. Por eso era un reducido grupo, ¿sí?, de funcionarios y de españoles muy, muy pequeño que se beneficiaba de ese comercio, ¿sí? Por otro lado, había un sector de hacendados, como se les llama, terratenientes, criollos principalmente, que se dedicaban a la cría al ganado, que exportaban cuero y cebo a Europa, que no estaban en esa rosca comercial, por lo tanto era muy poco lo que podían meter en ese mercado, por lo tanto la alternativa que tuvieron siempre, ¿cuál fue? Si no lo hacían en el mercado oficial, ¿cuál era? Y el Lo hacían otro. en el mercado clandestino, Claro. ¿sí?, a través de barcos ingleses. Esa contradicción atravesó prácticamente todo el inicio del siglo XIX y hasta el siglo XVIII también, Bien. porque el monopolio español restringía mucho el beneficio del comercio, ¿sí? Bien. Era una contradicción que se venía desde hace tiempo. Sí. Pero con la llegada de Napoleón se complica. Exactamente, se complica. Bien, entonces fue el momento de que esos hacendados que ya estaban organizados en un gremio, Ok. le van a pedir, a través de Moreno, le van a pedir al virrey Cisneros abrir el mercado, liberar el mercado, liberar el comercio del puerto de Buenos Aires. Ujú. ¿Y quién va a ser el encargo de eso? Va a ser Moreno. Va a escribir va a ser un escrito político y económico, una declaración muy importante, que es interesante leerla, porque bueno, ahí hay muchos argumentos que son argumentos ya muy modernos, digamos, ¿sí? Claro. Que se basan en el libre cambio moderno, digamos, ¿sí? En reglas de juego más capitalistas que feudales, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, Moreno ahí mete varios elementos de todos los que estudió en su juventud, ¿sí? Bien, bien. Y bueno, eso va a llegar a un término medio, no la van a ganar, pero la van a empatar, Ok, digamos, ¿sí? ok. Y ahí Ujú. Moreno, lo importante es que Moreno ahí se va a hacer un tipo conocido, Claro. y un tipo importante para este sector de hacendados, que va a ser muy importante. Porque ¿quiénes eran estos hacendados en el Río de la Plata? Eran descendientes, digamos, de esos españoles que con la conquista se repartieron las tierras, y bueno, después terminaron mezclándose y terminaron teniendo hijos, nietos y bisnietos criollos en esos 300 años, Ujú. ¿no? ¿Qué va a pasar? En el medio de las invasiones inglesas, en 1806 y 1807, cuando los ingleses avanzan sobre Buenos Aires, lo principal de las instituciones coloniales de Buenos Aires se van a borrar, Se borra. no van a hacer nada. Una parte se va a borrar y otra parte se va a rendir, se va a jurar lealtad a la corona británica. Sí. ¿Quiénes van a ser los que se van a plantar frente a los ingleses? Justamente este sector de hacendados, Ajá. ¿sí? Los comerciantes, pequeños comerciantes artesanos de Buenos Aires, campesinos, etcétera. Se va a armar un gran frente popular, ¿sí?, con estos hacendados a la cabeza, y profesionales también, son los que van a armar la resistencia, van a armar los batallones, las milicias, Ok. y bueno,
y van a echar 2 veces a los ingleses y hasta van a poner un virrey. O sea, algo Bien. inédito en la época, ¿sí? En 1807 el pueblo de Buenos Aires, a través de sus batallones, va a imponer un virrey, ¿sí? En la capital, de un virreinato sin el permiso de la corona, algo totalmente inédito. Eso va a ser un primer hito de la crisis colonial, ¿sí? Bien, ese va a ser el sector de hacendados, ¿sí? Que en 1809 va a contratar a Moreno como su representante. Por eso Moreno va a ser un primer acercamiento a ese sector en esta representación de los hacendados, ¿sí? Otro hecho importante de Mariano Moreno es ya en la primera junta. Justamente sin la representación de los hacendados y la actuación de Moreno en ese momento, en 1809, no se va a entender por qué cuando se hace el cabildo abierto y viene toda la crisis de mayo, del 18 hasta el 25, se expulsa al virrey y se impone un gobierno autónomo de la corona, ¿sí? La primera junta. Moreno va a quedar como secretario. Imagínense que secretario de gobierno y secretario de guerra es un cargo muy importante. Bueno, muy Moreno importante, sí. Va a tomar ese cargo, ¿sí? Y va a asumir esa responsabilidad. Su gestión va a durar 8 o 9 meses, ¿sí? Obviamente que no estaba solo, que estaba Belgrano, estaba Castelli, tenía un grupo, ¿sí? Que es lo que conformó ese frente único revolucionario, digamos, ¿sí? Y las medidas son importantísimas, las medidas de Moreno. Va a crear la apertura de puertos en toda la provincia de Buenos Aires, va a reducir los derechos de exportación, redactó reglamento de comercio, medidas de recaudación fiscal, va a crear el primer decreto de libertad de prensa, va a crear la primera biblioteca pública, por eso la Biblioteca Nacional tiene su nombre. Claro. ¿No? El primer órgano oficial, el primer diario, la Gaceta. El Día del Periodista es el día creo que el 7 de junio, del ¿sí? nacimiento. Por Mariano Moreno también. Claro. Es un tipo que, como verás, no está en el panteón de los grandes héroes de la Argentina, Claro. pero prácticamente fue el padre de todos. Y decime, ¿qué edad tenía más o menos cuando estuvo por la primera junta? Y 20 y pico de años. Claro, eran muy jóvenes, ¿no? Muy joven, gente muy joven. Cuando vos hablás de que había aprendido en su juventud, ¿qué? A los 14, 15 años hizo la facultad, entonces, sí, digamos. Sí, creo que a los 20 y pico llega a Buenos Aires. Volviendo del Alto Perú. Claro. Hay que tener en cuenta que la expectativa de vida era mucho más corta, pero bueno, estaban en la flor de su juventud estos tipos, ¿no? Sí, eso tiene mucho que ver, me parece, con la posición revolucionaria, digamos, ¿no? Mucho que ver, porque uno cuando lee el ímpetu que tenían, la fuerza que tenían, es increíble. Bien. No lo podés creer, o sea, no te da si tenés 40 años. Exacto, ¿viste? Porque a veces uno piensa en los próceres y dice, bueno, estos ya eran tipos grandes, ¿viste? Maduros, ya caminados y demás. Pero no, eran muy jóvenes y con mucha fuerza para hacer lo que hicieron. Mucha polenta. Sobre todo Mariano Moreno, Castelli y Belgrano son tipos de mucha polenta, ¿no? Bueno, tendrá que ver también con su edad. Y con su convencimiento, ¿no? Sí, por supuesto, y con los recorridos también, digamos, pero exactamente. Entonces hace todas estas escribas importantes para el país, ahí ya laburando con el comercio, con los puertos, pensando, un tipo con una cabeza que pensaba, digamos, un poco más allá, ¿no? Pensaba en grande. Sí. O sea, si uno se pone a leer a Mariano Moreno, pensaba en grande. O sea, fíjate que el 25 de mayo es la revolución, se hace el acta de independencia, en la misma acta del 25 de mayo ya está la orden, prácticamente dirigido por él todo esto, está la orden de lanzar misiones militares, armar ejércitos, se les llamaban expediciones auxiliares, para garantizar que en las provincias del interior se elijan diferentes representantes de los cabildos y vengan a Buenos Aires a integrar un futuro Congreso General Constituyente. Bueno, esto te muestra el grado de lo que es la revolución, porque muchas veces se discute, y no fue una revolución porque no fue violenta. Está bien, por ahí el 25 de mayo, la semana de mayo, digamos que no fue violenta. Ahora, después, imagínate, la primera medida son armar 2 ejércitos para ir uno al Alto Perú y otro al Paraguay. Claro. Y eso abrió una guerra de 10 años, y eso no violentó, ¿qué sería lo violento, no?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo de, o sea, bueno, digamos, ¿se arman los ejércitos? Sí, los ejércitos se arman. La orden está el mismo 25 de mayo y más o menos creo que para junio va a salir la primera expedición al Alto Perú. Al toque. O sea, Al toque. a la semana. Y en octubre, a la semana. Y en octubre va a salir la de Manuel Belgrano, encabezada por Manuel Belgrano, al Paraguay. La del Alto Perú va a estar encabezada por Ortiz Ocampo, Francisco Ortiz Ocampo, que era oficial de uno de los regimientos que se habían creado con las invasiones inglesas, ¿no? El de Arribeños, el regimiento de Arribeños. Arribeños quiere decir que eran las personas que vivían arriba de Buenos Aires, en las provincias del interior, arriba de Buenos Aires. Okay, Una va a estar encabezada por él. Y después vamos a ver lo que va a suceder con esa expedición. Pero es muy importante sacar. Yo estudié mucho esas expediciones porque te da la magnitud de lo que fue la revolución, ¿sí? Claro. La magnitud. Ten en cuenta que el virreinato del Río de la Plata abarcaba lo que hoy es Bolivia, lo que hoy es Paraguay, lo que hoy es Uruguay, lo que hoy es el norte de Chile y lo que hoy es centro y norte de la Argentina. Era una inmensidad. Era una inmensidad. No tenían la Patagonia No. Y la parte, esa era la parte mapuche en ese momento. Exactamente, ¿no? la Patagonia y lo que es lo que hoy es Chaco, norte de Santa Fe, todavía estaba bajo control de pueblos originarios. Bien, ¿sí? bien. Bien. ¿Cuál va a ser el eje de Mariano Moreno para mí? Y lo que está más en discusión de Mariano Moreno va a ser el plan de operaciones. ¿Qué es esto? En julio, ¿sí? La Junta le pide a Mariano Moreno y a Belgrano, porque son los dos que van a trabajar juntos, que redacten un plan revolucionario, un plan a seguir, porque imagínate, toman el gobierno y tienen que... Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Sí? Obviamente todo esto estaba en discusión. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, no sé a quién se le ocurrió, de quién fue la idea de que justamente Mariano Moreno redacte este plan, porque la verdad que se pasó. Un visionario. Uno lee el plan de operaciones es una cosa de locos. Ajá. Hago un paréntesis, es algo muy discutido. ¿Por qué? Porque el plan de operaciones no quedó evidencia. La evidencia del plan de operaciones se conoce recién a fin del siglo XIX, en 1880 y pico. Dos argentinos que estaban investigando los archivos de Indias en España van a encontrar una copia de este plan, que en la Argentina no existía, ¿sí? Por lo tanto, muchos no le dan validez a esa fuente, ¿sí? Okay. Pero bueno, qué sé yo, si uno lee el plan de operaciones, es Mariano Moreno y es Manuel Belgrano, o sea, prácticamente los está escuchando a ellos. ¿Y coincide con los hechos? Coincide mucho con los hechos, bueno, muchísimo con los hechos. Ahí está, entonces. Pero bueno, es lo que te decía al principio. Los historiadores que toman el plan de operaciones como verídico, ven la historia para un lado, o a Mariano Moreno y a la historia para un lado, y los que no para el otro. Y los que no para el otro. Es así. Esa es la división de aguas, ¿sí? Por eso están discutidos, ¿sí? Yo soy de los que tomo el plan de operaciones como algo verídico, ¿sí? Bien. Como un programa. Es un programa revolucionario el plan de operaciones, ¿sí? Es un programa que si hoy lo pone sobre la mesa hoy, funciona. Sirve de la Argentina de hoy. Prácticamente, ¿sí? Te digo 3-4 cosas. Promovía la insurrección en la banda oriental, que ocurrió, ¿sí? Con Artigas. Sí. Y también la insurrección en el sur de Brasil. Fue la que propuso fingir la lealtad al rey Fernando VII, la famosa máscara de Fernando. Porque todo esto lo hacían en nombre de Fernando VII. Claro. Es una gran contradicción, es otro nudo de debate en la historia de la revolución. Bien. Porque imagínate jurarle lealtad a un rey que no existe, porque estaba preso, ¿sí? Era una táctica, ¿sí? Para ganar tiempo y para garantizar la neutralidad y el apoyo de Inglaterra y Portugal, ¿sí? Era para no tener tanto problema. Era más para ganar aliados que para ganar enemigos, ¿sí? Eso está escrito en el plan de operaciones, ¿sí? Pero proponía expropiar riqueza a los españoles, destinar esos fondos para crear ingenios y fábricas, armar una flota mercante y una flota de guerra. Hay una frase que acá la anoté, dice: seguir la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos para lograr el objetivo final, la independencia absoluta. Esto
es el tema de discusión aún hoy. Ese fue el tema de discusión. Mira vos. En ese frente revolucionario, sí, entre los propios revolucionarios, y hasta hoy sigue, ¿sí? Ese es el gran tema que, por eso digo, el plan de operaciones es el plan revolucionario hecho, ¿no? Hecho carne, sí. Hecho carne, exactamente. Ahí va. Sí. Justamente, en este sentido, otro hecho importante, el de que tiene que ver mucho Mariano Moreno y la conducta revolucionaria y esa cosa de no parar, de ir para el frente, va a ser que en agosto, viste que te conté que esa expedición va a ir al Alto Perú, Sí, ¿no? sí. Bien, por el Alto Perú tiene que pasar por Córdoba, Claro. lo que hoy es la Ruta 9, ¿sí? Sí. Ese era el antiguo Camino Real, Bien. ¿sí? Lo que hoy es la Ruta 9. ¿Quién estaba en Córdoba? En Córdoba se armó un ejército contrarrevolucionario con un personaje que se llamaba Santiago Liniers, Liniers. que había sido uno de los héroes en la resistencia contra los ingleses. Era un tipo muy popular, pero por las casualidades y las cosas de la política va a quedar en contra de la Revolución de Mayo Santiago Liniers. Y cuando se vota la primera junta, Santiago Liniers se va a escapar junto con otros personajes a Córdoba y van a armar un ejército contrarrevolucionario. Por eso fue el apuro por formar una expedición militar. Si no se entiende. Ok, ¿no? perfecto, sí. Bueno, esa expedición va a ir a Córdoba, ¿sí? Ortiz Ocampo va a ser el jefe de esa expedición, van a derrotar al ejército contrarrevolucionario de Liniers, van a tomar a prisionero a Liniers, y cuando avisan a Buenos Aires, a Moreno, que tenían preso a Liniers, Moreno le dice, fusílenlo, a él y a todos los cabecillas. Era tal el respeto que le tenían a este Liniers, que Ortiz Ocampo no lo quiere fusilar. Ujú. Dice que lo va a meter preso y lo va a mandar para Buenos Aires. Cuando estas noticias llegan a Buenos Aires, Mariano Moreno se vuelve loco. Acá justamente lo tengo la orden, la contraorden de Mariano Moreno, dice, ni loco, acá no lo traes ni loco. Lo releva a Ortiz Ocampo, lo pone a Castelli y a French a la cabeza del nuevo regimiento, lo manda a Castelli con la orden de fusilamiento, Castelli llega, lo agarra a Liniers y es el propio French el que lo va a fusilar a Liniers. Mirá vos. De esta manera trabajaba Mariano Moreno, ¿sí? O sea, Listo. era un tipo Sí, de palabra, digamos. pragmático además, ¿no? Pragmático. Sí, digamos, sí. Es esto. Ok. Exactamente. ¿Cuál va a ser bueno, hasta acá venimos bárbaros con Moreno, pero bueno, ¿cuál va a ser el gran problema de Moreno? Que del otro lado estaba Saavedra, que era el presidente de la primera junta. Claro, la otra vertiente, digamos. Exactamente, y era el capó del grupo más importante de la revolución, porque vamos a analizar cómo era América antes de... ¿Qué pasaba en América antes de 1810? ¿Sí? Pensemos que había dos grandes cargas sobre los americanos durante 300 años. ¿Sí? Una carga fue el sistema colonial. ¿Sí? Y otra carga fue la organización feudal y esclavista de esa sociedad. Dos grandes cargas que pesaban sobre todo los americanos. Sí, sí. Y las dos estaban muy relacionadas. Para las grandes mayorías, ¿sí? Los indígenas, los esclavos africanos, mestizos, mulatos, blancos, pobres, ¿sí? Esas dos cargas pesaban, tanto el sistema colonial como esa organización feudal y esclavista. ¿sí? Bien, bien. O sea, las grandes mayorías pobres no veían la luz prácticamente, Claro. ¿sí? Eran oprimidos por esas dos cargas. Pero en cambio, para un sector de esa aristocracia criolla, de esos hacendados, no era así. O sea, solo pesaba la carga del sistema colonial, Ujú. de vez en cuando, pero sobre todo pesaba esa carga porque no los dejaban comerciar. ¿Te acordás que te dije? Era un comercio Claro. monopólico, Sí, que poco y nada le dejaban del mercado a ese sector de criollos hacendados. sí, pero la opresión no la sentían, digamos. Exactamente, Ujú. porque ellos eran parte de esa organización Claro. feudal y esclavista. Claro, ¿sí? ok. Fueron parte desde el siglo XVI. Bien. ¿sí? Ujú. Bien. ¿Qué era el sistema colonial? Era el virrey, esas instituciones del virrey, la audiencia, toda esa burocracia, los militares regulares, ¿sí? Todos personajes, un núcleo muy reducido de la sociedad, que garantizaban que se beneficiara la corona española. Eran los garantes del beneficio de la corona española. ¿sí? Ujú, ujú. Bueno, Saavedra era del sector de esta aristocracia criolla. Ok. ¿sí? Fue el representante principal. Saavedra fue, en las invasiones inglesas, fue el comandante del regimiento de Patricio, que fue el regimiento más importante, era el regimiento más importante, que tenía más tropa, fue el eje prácticamente
del triunfo de las fuerzas porteñas contra los ingleses. Por eso Saavedra era un tipo muy respetado y fue clave que Saavedra haya jugado para la revolución. Bien. Eso fue un frente único, ¿sí? Este sector de hacendados, principalmente militares, y este sector de profesionales, intelectuales, Bien, sí. como Moreno, Castelli y Belgrano, que bueno, entre los dos lograron ese frente único anti-español, anticolonial. Sí, pero de ¿Sí? marcadas diferencias entre ambos. Exactamente, Bien, perfecto, exactamente. Perfecto, Exactamente. queda claro, sí. ¿Con qué le alcanzaba a Saavedra? A Saavedra le alcanzaba con romper el sistema colonial y aprovecharse de la apertura económica. Con eso le alcanzaba a ese sector. Claro. ¿Sí? Aparte vos ten en cuenta que rápidamente en Europa, cuando España fue invadida por Napoleón, la resistencia española terminó siendo aliada de Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra, con todo el control del Atlántico, le garantizaba el comercio a España, ¿sí? España terminó siendo muy dependiente de Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra lo que le proponía a los revolucionarios americanos, acá en Buenos Aires, en Caracas, en todos lados, ¿qué le proponía? Bueno, muchachos, hagan lo que quieran, pero no declaren independencia, porque yo tengo un pacto con España. Claro. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, hagan lo que quieran, pero no declaren la independencia. Y bueno, hubo un sector de los revolucionarios, como el sector de Saavedra, que le hizo caso a los ingleses. ¿Sí? Entonces dijo, bueno, esperamos, independencia todavía no. Rompamos el monopolio comercial, abramos la libertad de comercio, acá con eso estamos tranquilos. Bien. Pero hubo otro sector que no. Moreno, el sector de Moreno insistió, quiso ir mucho más a fondo. Y ahí es donde se empezó a pudrir. Claro. Ahí es donde pasó la contradicción interna, pasó a ser mayor que la contradicción externa, ¿no? Ahí empezó lo que estamos viviendo hoy. Exactamente. Esa corriente democrática que tuvo sus meses de gracia, ¿sí? De mayo a diciembre, donde tuvo la libertad de tomar un montón de medidas. Es más, las cabezas de los dos grandes ejércitos, el de Paraguay y el del Alto Perú, estaban encabezadas por personajes de esa corriente democrática, Belgrano y Castelli. Tuvo su época de auge hasta que tuvo el límite, ¿sí? Y el límite se va a dar en diciembre de 1810. Y se va a hacer públicamente esa contradicción entre Saavedra y Moreno en diciembre. ¿Por qué? Porque un mes antes, el 7 de noviembre de 1810, va a ser la primera victoria militar del ejército en el Alto Perú. La de Suipacha, la batalla de Suipacha. Ajá. Cuando llegan las noticias a Buenos Aires, obviamente fiesta por todos lados, y va a haber un brindis en el regimiento de patricios. Se le va a hacer un brindis del cual lo va a dirigir Saavedra. Sí. Y en el medio de la joda, alguien le va a poner a Saavedra, le pone una corona de rey a Saavedra, y todos van a cantar vivas al rey Saavedra. Ajá. Obviamente eso a Moreno lo va a volver loco, y al otro día va a escribir un decreto que se llama el Decreto de Supresión de Honores. ¿Sí? Va a ser un decreto, creo que tiene 12, 13, 15 puntos, de lo único que trata es de decir acá todas las juntas somos iguales, somos todos ciudadanos, acá terminamos con la monarquía, no hay más monarquía. Es un decreto muy de la época, ¿sí? Pero bueno, se nota la debilidad de Moreno y cómo Saavedra cada vez más ya va tomando más poder. ¿Por qué va tomando más poder? Porque a la primera junta le van cayendo representantes del interior, que son más del palo de Saavedra. Claro. Y bueno, y el sector de Moreno va teniendo minoría en la Sí. primera junta, ¿sí? No tanto revolucionario, ¿no? Ya No está, tan digamos. más Claro. conservador. Claro, más conservador. Nada, eso que te decía, tiene mucho que ver con lo que va a decir Inglaterra, Gran Bretaña. Claro. No, ni se les ocurra declarar la independencia. Hagan lo que quieran. Manu, acá Blanca nos dice, llama la atención lo vertiginoso de la acción de estos hombres. Se ubicaban en una realidad del aquí y ahora, visualizando claramente el futuro deseable. Felicitaciones al profe, dice Blanca. Bueno, gracias. Y esto es uno de los temas a mí que me fascinan. Digamos. Se nota. Tiene mucha actualidad, ¿viste? Tiene mucha actualidad. Se nota, y aparte es muy rico y podemos estar hablando horas, porque la verdad son temas. Para mí, la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia es el inicio de nuestra historia en todo sentido. Ajá. Acá podemos analizar lo que pasa hoy. Claro, de eso. Y nada, viste, hay un dicho que dice,
la línea justa muere en la correlación de fuerzas, así se le pasó a Moreno. Moreno tenía la línea más revolucionaria, la línea más justa, este grupo democrático. Pero no tenía la correlación de fuerza. Saavedra copó la parada, hegemonizó la del gobierno, y bueno, y le dieron una orden a Mariano Moreno de hacerse cargo de una misión a Inglaterra para ir a comprar armas para el ejército, ¿sí? Y bueno, esto Mariano Moreno lo aceptó, no se sabe por qué, se ve que ya sabía. Tomar tiempo, o ya sabía. Por miedo a represalias, qué sé yo, ¿o qué? O ya sabía, digo. O ya sabía cómo venía la mano, bueno, aceptó. El tema es que el 24 de enero, ya de 1811, ¿sí? Se va a subir a la fragata Fama, una fragata inglesa, porque eran los ingleses los que garantizaban el comercio y el transporte en el Atlántico, ¿sí? Los únicos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y va a morir el 4 de marzo, con 31 años, ¿sí? Y todo el mundo dice, ¿cómo murió ahí? Bueno, fue bastante sospechosa la muerte de Moreno. Sí. Hay evidencias de que pudo haber sido envenenado y que fue todo esto adrede, ¿sí? Imagínate que es tan sospechoso que él salió el 24 de enero con una misión a Inglaterra para comprar armas y 15 días después el gobierno va a firmar un contrato con con Mr. Curtis, un inglés, ¿sí? Para darle la misma misión 15 días después. Ya sabía. En ese contrato dice, en uno de los artículos, que si el señor doctor don Mariano Moreno hubiese fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallara en Inglaterra, deberá entenderse Mr. Curtis con don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho el doctor Moreno. Tremendo. O sea, lo cagaron. Lo cagaron, ¿sí? Era el plan B, o sea, lo que supuestamente era el plan B en realidad era el plan A. Exacto, ¿sí? exacto. Cuando llega la noticia acá a Buenos Aires, que llega unos meses después, es famoso una frase de Saavedra que dijo, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Las malas lenguas dicen, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Sí, sí, el está fuego bien. puede ser moreno, que se apaga con el agua, pero también tiene mucho que ver con el arsénico, ¿sí? Tomar arsénico, los envenenados de arsénico dicen que se le prende fuego a las entrañas. Tremendo, ¿sí? tremendo. Así que todo, el principal, el que impone la tesis o la hipótesis del envenenamiento en alta mar es el hermano, Manuel Moreno, que viajó con él en esa misión. Él escribe las memorias. Y te quería terminar con algo que dice justamente de su hermano, sí, que va a escribir en las memorias, que va a contar los últimos momentos de Mariano Moreno. El hermano Manuel Moreno lo escribe. Y dice así, el doctor Moreno vio venir su muerte con la serenidad de Sócrates. Ya a los principios de la navegación le pronosticó su corazón este terrible lance. No sé qué cosa funesta se me anuncia en mi viaje, nos decía, con una seguridad que nos consternaba. No pudiendo proporcionarse ninguno de los remedios del arte, ya no nos quedaba otra esperanza que conservar sus preciosos días, que en la prontitud de la navegación, más por desgracia, tuvimos esta extraordinariamente morosa, y todas las instancias hechas al capitán para que arribase al Janeiro o al Cabo de Buena Esperanza no fueron escuchadas. Su último accidente fue precipitado por la administración de un emético que el capitán de la embarcación le suministró imprudentemente y sin nuestro conocimiento. A esto siguió una terrible convulsión que apenas le dio tiempo para despedirse de su patria, de su familia y sus amigos. Aunque quisimos estorbarlo, desamparó su cama ya en este estado, y con sus visos de mucha agitación, acostado sobre el piso solo desde la cama, se esforzó en hacernos una exhortación admirable de nuestros deberes en el país en el que íbamos a entrar, y nos dio instrucciones del modo de cómo debíamos cumplir los encargos de la comisión, en su falta. Pidió perdón a sus amigos y enemigos de todas sus faltas. Llamó al capitán y le recomendó a nuestras personas. A mí en particular me encomendó con el más vivo encarnecimiento el cuidado de su esposa inocente. Con este dictado llamó la atención muchas veces. El último concepto que pudo producir fueron las siguientes palabras. Viva mi patria, aunque yo perezca. Ya no pudo articular más. 3 días estuvo en esta situación lamentable. Murió el 4 de marzo de 1811, al amanecer, a los 28 grados 27 minutos sur de Línea, en los 31 años, 6 meses y 1 día de edad. Su cuerpo fue puesto en la mar, a las 5 de aquella misma tarde, después de haberse tributado las demostraciones compatibles con nuestra situación. La bandera inglesa me asta y las descargas de fusilería anunciaron a las otras fragatas del convoy la desgracia sucedida en la nuestra. Y el cadáver estuvo expuesto todo el día sobre la cubierta, envuelto también en la bandera inglesa.
terrible. Terrible. Dice un dicho que en las revoluciones los primeros que caen son los mejores cuadros, ¿viste? Y sí, pero Es son los así. que hacen lo más profundo también. Exactamente. Manu, te agradezco tanto esta clase, porque son 40 minutos, es una clase clavada, digamos, es una clase. Me fui. No, Me pasé de tiempo. pero escuchá, el personaje y la historia argentina merecen este tiempo y por eso se lo damos. Bueno, te espero el lunes que viene. Dale. Dale, gracias, Nos profe. vemos el lunes. Gracias, Un abrazo profe. a todos. Un abrazo. Chau, chau. El profe Manu, historia, Mariano Moreno.